Raquel con Rebeca, y de hecho estoy viendo que en mi título sí tengo Rebeca en el bosquejo, pero en mi título del archivo tengo Raquel, así que si de repente me confundo y digo Raquel, no me hagas caso. Fue el hereje que todos llevamos dentro el que dijo eso, pero mi espíritu realmente quiso decir Rebeca, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la continuación y ya no vamos a ver tanto como las bases que aprendimos de aquella enseñanza. Vimos básicamente dos puntos importantes y el primero de ellos es que entre ambos había cierta atracción y aprendimos que tenemos que buscar principalmente por temas de salud, cuidarnos físicamente. No se vale que ya me casé y ya me tiro a la basura porque ya firmó y ya no se puede divorciar, así que ya se amoló y esto es lo que hay, ¿no? Si te gusta, qué bueno, y si no, pues ya ni modo, ¿no? Sino que tenemos que cuidarnos, procurar vernos bien, primeramente por un tema de salud, pero también pues no está mal que busquemos agradarnos mutuamente, y explicamos esto la semana pasada. Vimos también lo servicial que era esta muchacha Rebeca, no Raquel, todo lo que ella se esforzó para sacar literalmente cientos de litros de agua del pozo, dar de beber a los camellos, que Isaac también, o al menos su padre, en representación de su hijo, envió muchos presentes. Era la manera pues de expresar también esta generosidad hacia la amada, y que tenemos que buscar como matrimonio siempre lo mejor mutuamente. Primera de Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo, así que no podemos seguir solamente pensando en lo nuestro, sino recordar aquellos detalles que teníamos recién casados. Y tuvimos una dinámica al final donde en teoría, y si no lo hicieron ya fue por ovejas rebeldes, pero en teoría tenían en las mesas que platicar algunas cosas que hacían cuando estaban recién casados, cuando eran novios, que eran bonitas y que de repente en la rutina las dejamos de poner en práctica. ¿Sí hicieron esta dinámica o me dieron el avión? ¿No? Sí, nada más dicen, algunos dicen que sí, el otro dice que no, no sé a quién creerle. Alguien está mintiendo, ¿verdad? Entonces que se arrepiente el que está mintiendo. Bueno, espero que lo hayan hecho, si no, háganlo luego en casa. Platiquen, oye mi amor, ¿qué detalles recuerdas de cuando éramos novios? ¿Qué hacíamos juntos? ¿Qué hacía yo que dejé de hacer? ¿Qué te gustaría que hiciera? Porque los dos nos llegamos a malacostumbrar, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, que Abby me dijo una vez, oye, ya no me abres la puerta, y busqué retomar la dinámica, pero ella llegaba y se abría. Le digo, pues que también tú me malacostumbras, ¿no? O sea, no ayudas. Entonces con Valeria me pasa lo mismo. Le digo, a ver, nena, yo te abro, y llega y se abre. Entonces tenemos que juntos tratar de retomar estas cosas que a veces inconscientemente, no es que decimos de mala onda, ahora lo voy a dejar de hacer para que se le quite, sino que de repente en la practicidad de salimos rápido, vámonos, la prisa y todo, se nos olvidan algunos detalles que eran importantes. Ahora quiero que volvamos a las bases, pero ya no de la relación, sino de nuestra relación con Dios, que es lo más importante y que no se puede perder en nuestro matrimonio. Y de aquí nace el título de esta enseñanza que le hemos titulado, valga la redundancia, un matrimonio que vive en el pozo. Es distinto vivir en el hoyo a vivir en el pozo. En el hoyo no hay nada, en el pozo hay agua. Así que no dije un matrimonio que vive en el hoyo. Algunos ya están en el hoyo y espero que esta noche salgan del hoyo y se vayan al pozo. De hecho, lo puedes usar como título alternativo. Sal del hoyo y métete en el pozo. Y estaremos basando esto en la segunda parte del inicio de Isaac y de Rebeca. Recordamos, para no leer todos los versículos, que cuando llega el siervo de Abraham se encuentra a Rebeca y estaba ella sacando agua. ¿De dónde? Del pozo. Ella estaba en el pozo y fue la señal, la mujer que yo viera en el pozo, entonces, y que me ofrezca a mí a los camellos, esa que sea la confirmación de que es la muchacha que tú tienes para mi siervo Isaac. A lo mejor dices, oye, ¿por qué no fue Isaac? Bueno, eran costumbres de la época, pero lo que importa aquí es que fue la confirmación de parte de Dios para este hombre que iba en representación de Isaac, enviado por el padre de Isaac, Abraham.
Y hay que recordar, como les dije el domingo, que hay muchas historias del Antiguo Testamento que a lo mejor ya no vamos a aplicar de forma literal, pero que si la Biblia en el Nuevo Testamento dice acerca de sí misma que toda la escritura es útil, y le dijo Pablo a Timoteo, no solo que toda la palabra era útil, perdón, no solo que toda la palabra era inspirada, sino que toda la palabra era también útil. Hay principios como estos en los que tú dices, bueno, no por no poderlo aplicar de forma literal lo vamos a descartar. Y de aquí algunos concluimos que hay principios que en el mundo espiritual podemos nosotros aplicar, y es lo que quiero tratar de demostrar esta noche, porque si lo aplicas de forma literal, pues ¿quién va a ir a un pozo de entrada? ¿Quién sacó agua del pozo? Ya prácticamente nadie. Ya tenemos sistemas hidráulicos y ¿cómo se llama esto? El hidroneumático que saca el agua y que la eleva. Entonces imagínate, ¿no? Que uno de tus hijos diga, a ver, pues voy a ir aquí a no sé qué municipio y voy a buscar un pozo, y la muchacha que encuentre sacando agua del pozo, esa es. Entonces, si esperamos que esto se repita así de forma literal, hay cosas que ya no van a ocurrir de esta manera. La toma de Canaán, no vamos a andar dándole vueltas a una ciudad para conquistarla. ¿Te imaginas una persona rodeando 13 veces la casa que desea para que caiga o que caigan sus enemigos? Pues no va a pasar. Pero no por eso, mis hermanos, hay que descartar estas porciones de la palabra, sino ver el simbolismo que hay, no para llegar a conclusiones en nuestra carne con alegorías humanas, sino dejar que la Escritura se interprete a sí misma y ver que detrás de principios que operaron en el mundo físico, hoy en día hay principios espirituales. Estaba Rebeca en el pozo, y no es casualidad que cuando ella, después de que platica el siervo de Abraham con su familia y decide ella pues ser enviada con la bendición de sus padres y conocer a su futuro amado Isaac, nuevamente eran las formas en la época en las que se formaban las relaciones. Hoy no va a suceder de esta manera, hoy nos conocemos, hay una relación previa y otras cosas que son distintas, pero siguiendo las costumbres de la época, pues bueno, ella decide aceptar esta invitación, su familia le da su bendición, y fíjate lo que sucede. Cuando ella regresa a conocer a su amado Isaac, dice el versículo 61 en Génesis 24, que se levantó Rebeca y sus doncellas, o sea, era fresa la niña, tenía sus doncellas que le servían, y montaron, dicen, los camellos y siguieron al hombre, y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Y dice el versículo 62 que cuando llegaron, ¿de dónde venía Isaac? Y venía Isaac de estar tirado en el sofá viendo series en Netflix. Y venía Isaac de la taberna de Galilea. Y venía Isaac de haber salido a tomar con unas ebrias que eran distintas a las hebreas. No, ¿dónde estaba Rebeca cuando llegó el siervo? ¿Y de dónde venía Isaac cuando llegó Rebeca? En el pozo. Los dos, antes de conocerse, estaban en el pozo. Dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo. Entonces vamos a ver aquí un principio simbólico, que es lo que representa el agua, pero también de forma explícita, Isaac venía de meditar. Ahora, Dios se revela al pueblo de Israel como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando sale a meditar, no fue a meditar platicando con Tutankamón, ni con nada por el estilo, sino que él meditaba, obviamente, con Jehová. Y dice, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al siervo, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y luego viene una historia bastante interesante que estaremos viendo en las próximas enseñanzas. El siguiente no se lo pierdan, porque vamos a ver cómo, a pesar de ser un matrimonio de dos grandes hombres de Dios, un gran hombre y una gran mujer de Dios, de uno de los patriarcas, el hijo de Abraham, y de repente vamos a ver que oraron y que de forma milagrosa ella concibió. Bueno, al mismo tiempo, versículos después, cometen el mismo error de Abraham
Y versículos después vemos que nacen sus hijos y que se agarran a trancazos. No solamente ellos, sino su descendencia. Y vamos a ver cómo el hecho de que estemos en problemas a veces y enfrentando cosas complicadas no quiere decir que Dios nos ha abandonado, y aprenderemos juntos como matrimonio a enfrentar las adversidades. Yo iba a compartir esto hoy, pero me estaba brincando este principio que también considero importante. Así que vamos a meditar hoy acerca de lo que significa que un matrimonio salga del hoyo y se vaya al pozo. Y para esto tenemos que entender algunas cosas importantes acerca del contexto histórico, geográfico, cultural de la época de los judíos, en este caso de los tiempos de Isaac. El Medio Oriente es una región donde el clima es, a ver quién en la primaria sacó 10 y lo recuerda, o ha visto videos en YouTube al menos, o por sentido común, en Medio Oriente abundan los oasis y las selvas y los bosques tropicales. Es un clima principalmente desértico, es una región árida donde la gran mayor parte del año, a diferencia de Toluca, que llueve en marzo y dices, oye, a ver, pero antes era finales de junio, luego mayo, ahora desde principios de marzo está lloviendo, ¿qué está pasando? Pues bueno, en el Medio Oriente no es así. Entonces el único suministro permanente de agua dulce que ellos tenían, los judíos en tiempos bíblicos, era el río Jordán. Era como nuestro río Lerma, pero limpio, ¿verdad? Entonces la gente del Medio Oriente lo que hacía, y lo ves mucho en el Antiguo Testamento, era cavar cisternas para guardar en ellas el agua. Y por eso vemos en la Biblia que a veces la estrategia militar era pues tapar esas cisternas, cortar el suministro de agua. Por eso nos encontramos de repente, si no mal recuerdo, eran los enemigos de Isaac que vinieron a tapar los pozos que había cavado su padre. Isaac vino a cavar nuevos pozos porque era una manera de afectar esta necesidad básica del ser humano. Y esto es muy sencillo: si el ser humano no tiene agua, no tiene fuerza, no tiene cómo alimentar a sus ganados, no tiene cómo regar sus cultivos, entonces automáticamente todo se empieza a secar. Y espiritualmente lo que quiero que tratemos de vislumbrar, mis hermanos, es que el enemigo cambia sus formas, pero no sus principios. Y lo que él va a tratar de hacer es secar nuestras vidas y nuestro matrimonio de las corrientes de agua viva que ahorita vamos a aprender qué representan en la palabra. Si no puede contigo, si ustedes como matrimonio están buscando del Señor y creen en Dios y quieren hacer las cosas bien, lo que va a tratar de hacer es secar su espíritu, que estén totalmente desérticos, tapar sus pozos, para que entonces ustedes tengan anemia espiritual y no tengan cómo fertilizar sus cultivos y cómo dar de comer a su ganado. No me refiero a sus hijos precisamente, o dar agua quise decir, sino que en un sentido espiritual todo lo que los rodea se empieza a secar, se empieza a debilitar por la falta de esta agua espiritual. Entonces hay que ver cómo cambian los tiempos. La guerra ya no es física. Efesios 6 dice que ahora es espiritual, pero espiritualmente el enemigo utiliza las mismas estrategias. Por ejemplo, en Génesis capítulo 26, en el versículo 15, dice la Biblia, y te lo estaba contando hace unos segundos, que todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los cegaron y los llenaron ¿de qué? De tierra. Entonces no era mero hobby o entretenimiento, sino que era una forma de tratar de acabar con este suministro básico. Vemos desde aquí las artimañas de Satanás que Pablo dijo, nosotros no ignoramos. No sé si alguna vez has estudiado un poquito de la historia de Petra, que era capital de Edom. Edom llegó a ser un pueblo muy próspero. Petra era una ciudad cosmopolita porque estaba al final de una ruta comercial muy importante que venía desde Asia. Si tú has visto o has visitado el lugar, o al menos has visto las fotos, creo que ya se considera como una de las maravillas
del mundo moderno que se añadieron a las originales, y es espectacular porque tienes literalmente templos tallados en medio de las rocas, en medio de las peñas, con una simetría, con una arquitectura, con una precisión. Dices, en nuestros tiempos con tanta tecnología y de repente las cosas no funcionan bien y las edificaciones no están bien, y cómo le hicieron ellos, cuánta gente habrán requerido, cuánto les costó pagarle a toda esa gente, cuánto tiempo, y es un pequeño pero muy claro ejemplo del poderío económico que ellos tenían. Para poderlos conquistar era muy difícil porque estaban rodeados de peñascos, de despeñaderos, y no podías enviar misiles teledirigidos ni aterrizar en helicópteros. No había forma, humanamente hablando, de pasar. No podían aventarse en paracaídas. Para poder ingresar tenías que pasar a través de un estrecho gran cañón de varios kilómetros, donde hay momentos en los que no caben más de 4 o 3 personas a lo ancho. Así que aunque llegara un ejército de 10,000 personas ubicados de forma estratégica, cuando se reducían los ibas despachando, como en la película de 300. ¿Cuánto vieron esta película sanguinaria y sangrienta? Levanten la mano toda la bola de hombres perversos y carnales. No es cierto, los estoy molestando. Yo también la vi y confieso que me gustó mucho. No la parte sanguinaria, sino la estrategia y cómo estaban unidos y peleaban y todo. Lástima que al final pues fueron traicionados. Pero bueno, es algo similar a lo que sucedía en Petra. Tú podías distribuir al ejército y aunque llegaran millones, no podían pelear todos juntos al mismo tiempo. De tal forma que era un fuerte militar natural imposible de penetrar. No había manera. Entonces, ¿cómo es que llegaron a conquistar a los de Petra? Lo que creen los historiadores es que les hicieron un sitio y les cortaron el flujo de agua. Ven nada más, o sea, sin tanto pleito y golpe y batalla y mortandad, simplemente es muy sencillo. Bueno, el canal que los abastece de agua, averiguamos en dónde está, les cortamos el flujo de agua, va a llegar un momento en que se van a tener que rendir, porque no importa qué poderoso seas. Ojo con lo que estoy diciendo, porque lleva aquí algo de fondo, y creo que sin tener que explicarlo lo estamos captando. No importa qué poderoso seas, no importa qué casa tengas, dónde la edificaste, cuánto te costó construirla, y la ruta comercial, y hay muchas cosas en nuestra casa que Dios ha prosperado, pero si Satanás corta el flujo de agua, tarde o temprano tu casa va a caer. Y este es el gran problema de muchos matrimonios. Tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra y autoridad y poder y dinero y dones, influencias y palancas y hijos en buenas escuelas y casas, y qué bueno, gloria a Dios. Pero lo más importante no es tu ubicación geográfica, estratégica, de quién soy, dónde estoy, qué contactos tengo. Lo más importante es que tú garantices que a tu matrimonio, que a tu casa no se le corte el flujo de agua, y el enemigo lo va a querer hacer, porque entonces, mis hermanos, yo los he visto, muchos matrimonios poderosos, sólidos, fuertes, caen. Aún de pastores reconocidos que le he predicado como 386 veces el último año, y no he insistido, ¿verdad?, de diferentes denominaciones, hombres de Dios de más de 70 años, de décadas de trayectoria, de historial, de currículum, de reconocimiento, de prestigio. ¿Qué fue lo que les pasó? Tenían todo. Esto fue lo que les pasó. Se desconectaron de las aguas de vida y entonces cayeron, porque nadie, no importa qué tan ungido seas, qué tan poderoso seas espiritualmente como estos pastores o físicamente como Petra, si el enemigo corta el canal de abastecimiento de agua, entonces nuestra casa también cae. Por eso es que como matrimonio lo que más tenemos que defender son espacios para alimentarnos de las aguas de vida. Ahora, ¿a qué me refiero? Porque algunos dicen, pues, ¿de qué agua me estás hablando? Yo tomo 2 litros al día, pastor, tengo mi filtro Niken ahí, cada rato le doy. Vamos a ver qué representa en la Biblia el agua, y vamos a ver luego cómo el enemigo va a tener la estrategia, la intención de cortar este canal de agua hacia nuestras vidas, hacia nuestro matrimonio. Génesis capítulo 32, te quiero leer algunos versículos. Ahorita no vamos a ver tanto la aplicación práctica, pero quiero que tengamos este contexto. Dice Génesis 32, versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro
dice ángeles de Dios. Y dice la Biblia, si es acá, es Isaías 32. Isaías 32. Yo con razón dije, a ver, aquí no me cuadra esto, pero para nada. Ya le iba a echar la culpa al diablo. Es culpa de los reflectores que me ponen aquí así. Ahora sí, Isaías 32, versículo 1. Aquí está, dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón, es una profecía mesiánica, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Pero también se compara a Jesús como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que le ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Jesús dijo que el que beba del agua que él le daría nunca más tendría sed. Y aquí se compara a Jesús, que iba a ser como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Y qué hacen los arroyos de aguas en tierras de sequedad? Dan vida. Por eso el Salmo 1 dice que el varón que tiene su delicia y su deleite en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche y que no se aparta de ella, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. De hecho, algún día les compartimos, ¿no?, cómo Israel hicieron un sistema para riego, bueno, una tecnología espectacular, y es como literalmente un oasis en medio de la nada, o sea, puro desierto alrededor. Y cómo le hicieron para que todo esté verde, sabrá Dios, pero es algo impresionante y está profetizado en la Biblia. Pero no me quiero desviar hoy al tema de las profecías, pero lo cito porque es una figura de cómo puede ser nuestro matrimonio. En un mundo donde todo el mundo está seco, amargado, divorciados, adulterando, peleando todo el tiempo, tú puedes ser esa tierra verde. Tú puedes ser ese espacio diferente donde reina la paz, donde se refleja el gozo, donde tus hijos se sienten seguros. En un mundo donde los niños están inseguros y los papás todo el tiempo en rollos raros, nosotros podemos ser esa familia que refleje el verde espiritual, la vida de Dios. Pero todo depende, mi hermano, de qué tan abastecidos estamos o no de las aguas de vida, de qué tan conectados estamos a Jesús, si somos solamente personas religiosas o tenemos una relación con Cristo. Y si no tenemos una relación diaria, permanente, constante con Cristo, entonces tú puedes tomar un montón de estudios y tener conceptos, como el domingo les decía, información, pero si no está mi espíritu conectado con Él, voy a ser como un desierto que carece de agua. Tenemos en Isaías 55 otro ejemplo, dice en el versículo 10, Isaías 55, en el versículo 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Se compara a la Biblia con el agua que riega la tierra y que produce fruto. Así la palabra, cuando es sembrada en nuestras vidas, produce también fruto espiritual. Dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Se compara otra vez a la palabra con el agua, que no solamente riega la tierra y produce frutos, sino que hace la palabra también, nos limpia. ¿Con qué fue purificada la iglesia? Dice, en el lavamiento del agua. Pero el agua representa ¿qué? ¿Por la qué? Por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros matrimonios? No solamente para producir fruto, sino para limpiarnos de tanta inmundicia, de tantas ideas, de tantos preceptos incorrectos. ¿Qué es lo que necesitamos? La palabra. Entonces, mi hermano, antes de andar buscando especialistas, y no estoy diciendo que no lo hagas,
de diferentes ramas. No, es que estamos re locos, vamos a que nos ayuden. A lo mejor sí estás re loco y necesitas ayuda. Pero lo primero que necesitas es ver cuál es el consejo de la palabra de Dios. Porque muchas veces el consejo de la palabra va a solucionar el problema que tú tienes. Pero si no lo conoces, ¿cómo? ¿Me estoy explicando? Entonces, tenemos el consejo de todo mundo y le preguntamos a los amigos y le preguntamos al psicólogo, al psiquiatra, a ChatGPT. ¿Cuántos de ustedes le han pedido consejería a ChatGPT? Confiesen sus pecados, ¿verdad? Oye, ¿qué hago con mi marido? Sospecho que es el anticristo. ¿Qué hacer si mi esposa parece la reencarnación de Jezabel? Y ahí andas preguntándole a todo mundo y no has venido a la palabra. Por eso felicidades todos los que son constantes los viernes y que están semana a semana recibiendo una enseñanza diferente de la palabra, porque la palabra lo que hace es limpiarnos. Venimos a Cristo con muchas ideas incorrectas. Y vimos en el mensaje de Abraham cuando llega a Ur de los Caldeos que el Señor tenía que quitar todo ese trasfondo idólatra, pagano, perverso que él traía. Bueno, nosotros también venimos arrastrando muchas cosas y ahora la idea no es que prevalezca mi opinión o la tuya, tú contra mí, sino que sea quien nos limpie la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? No convencernos de qué es lo que yo creo, que esto pasa con muchos matrimonios. No, es que yo pienso así, es que yo pienso así, es que ¿qué dice la palabra de Dios? Es que no tenemos que discutir por tantas cosas donde la Biblia es clara en cuanto a la forma de hacer negocios, en cuanto a la forma de educar a los hijos, en cuanto a la forma de administrar el dinero, pero muchas veces lo que nos falta son los principios de la palabra y empezamos a pelear por cosas que no tendríamos que pelear, a tener conflictos por cosas que no tendríamos que tener porque desconocemos principios de la palabra. Sé que hay veces donde requieres una dirección más específica, y vamos a ir ahorita al siguiente punto. Pero hay muchas veces en cuestiones generales que los principios de la palabra nos van a ayudar. Pero si no conozco la palabra, pues ¿qué es lo que sucede? Que empiezo a tomar decisiones según mi percepción, según lo que yo creo o según lo que yo quiero y a tener problemas que no tendría que tener porque no me está lavando la palabra. Ahorita retomo esto, pero antes quiero que veamos el tercer simbolismo de la palabra en el Salmo capítulo 42. La palabra entonces en la Biblia es símbolo de Jesús, es símbolo de la palabra y es símbolo también de la presencia de Dios o del Espíritu Santo. Salmo capítulo 42, versículo 1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cómo bebía David de estas aguas espirituales? ¿Cómo lo hacía? Viniendo a buscar la intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo podemos beber de las aguas espirituales? Número 1, a través de una relación con Jesús. Número 2, a través de la palabra, de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra. Pero número 3, también a través de una vida de oración, de buscar la intimidad con Dios, de buscar lo que llamamos la presencia de Dios, que estrictamente está mal dicho porque la presencia habita en nosotros, pero es buscar esos espacios a solas donde Él refresca nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, la Biblia dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dijo Jesús? Venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Pero eran ríos literales? No. Esto dijo, versículo 39, del Espíritu que habían de recibir, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces se compara al Espíritu Santo de forma explícita. Si te das cuenta, te cité un pasaje del Antiguo Testamento que establece el principio simbólico, pero te lo confirmé con un pasaje del Nuevo Testamento que de forma explícita confirma que Jesús es esa agua viva, que su palabra son las aguas que hemos de beber y que también el Espíritu Santo se compara con ríos que corren dentro de nosotros y que nosotros tenemos que ir a beber de esas aguas de vida buscando la intimidad con Dios. No quiero que me responda nada, pero en estas 3 áreas, mi hermano, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? No me digas nada, pero de estas 3 áreas va a depender
cómo está tu casa, cómo están tus hijos, cómo está tu matrimonio. Porque si tú estás seco, vuelvo al punto, si Israel no tenía agua, no solamente era Israel, no era pues yo no bebo y nada más, no, es no bebes tú, no bebe tu familia, no bebe tu ganado, no beben tus tierras. ¿Estás seco tú? ¿Está seca tu familia? ¿Está seco tu ganado? ¿Está seca tus tierras? Ahora quizá muchas cosas empiezan a tener sentido. No quiero poner una carga que quizá no tienes que llevar y ser religioso y aseverar, porque puede haber una excepción como la que veremos que tuvieron Isaac y Rebeca, que a pesar de ser personas espirituales, de repente sus hijos no tuvieron la mejor dinámica. Se amenazaron de muerte, uno tuvo que huir, uno se transó al otro, la mamá le ayudó a transarse al otro, bueno, todo un caos que veremos en la próxima enseñanza. Entonces puede que hayas hecho las cosas bien y que tu casa sea un desastre. A David le pasó, era un hombre conforme al corazón de Dios y su hijo Amnón abusa de su media hermana Tamar, y el otro hermano de Tamar, medio hermano de Amnón, lo manda a matar y luego se rebela contra su padre y quiere matar a su padre y lo acaban matando a él, y toda una historia que ni a Televisa se le hubiera ocurrido de lo trágica que fue. Entonces no quiero generalizar, pero es muy probable que el desastre que tú ves que te rodea es porque tú estás seco. Porque no tenemos esta relación con Jesús, entonces tomo decisiones en la carne que empiezan a afectar mi matrimonio, mis finanzas, mi salud, mi familia, mi relación con mis hijos, que a lo mejor están de gritos y pleitos todo el día porque son todos una bola de carnalotes que están secos espiritualmente. No hay agua y sin agua tampoco hay fruto. No hay una relación con el Señor, no venimos a buscar su presencia, la intimidad, no estamos llenos de su Espíritu. Pablo dijo, no sean llenos de vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando vengo al Espíritu tipificado en estas corrientes de agua que sacian mi sed y que inundan mi vida, entonces el fruto del Espíritu empieza a manifestarse, Gálatas 5:22. Y soy una persona con más amor, con más gozo, con más paz, con más paciencia. Yo les he dicho, si alguna vez te has dado cuenta que mientras más te acercas a Dios, aumenta este fruto. Pero tantito te alejas, menos fe, menos benignidad, menos bondad, menos dominio propio, porque este no es el fruto del esfuerzo humano, es el fruto del Espíritu Santo. Y aquí en China, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, ningún árbol puede dar fruto si no recibe suficiente agua. Entonces, ¿por qué no hay amor entre nosotros? ¿Y por qué no hay paz en casa? ¿Y por qué no hay ese gozo? Y estamos amargados y parecemos los descendientes del Gadareno, y cada quien hace su gadarena gana, ¿verdad? En casa, y no hay dominio propio y no nos sujetamos al Señor porque su tierra está seca, porque son como los otros campos, necesitan venir y beber de estas corrientes de agua. Dejar, como le estábamos adelantando, que la palabra nos limpie. Y mi hermano, Satanás sabe perfectamente eso. Satanás sabe que si no puede dejar un matrimonio en el hoyo, entonces no necesita hacerlo, le basta con tapar el pozo. No creas que porque no me tiene hundido en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, ya la libré, porque a lo mejor no te está afectando llevándote a hacer lo malo, pero sí neutralizándote para que no hagas lo bueno. Recuerda que pecado no solamente es hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Entonces, el problema de muchas personas en el cristianismo, y como matrimonio podemos cometer ese error de decir, y no está mal, gloria a Dios si has avanzado en esto, pero este avance va a ser temporal y superficial si no entendemos la otra parte. Puede que algunos digan, mi amor, pero es que ¿qué no valoras lo que he hecho? Ya no fumo, ya no me emborracho, ya no me drogo, ya no transo, ya no adultero, ya no corro, no grito, no empujo. ¿Qué más quieres que no haga? Entonces, ok, saliste del hoyo, pero no estás en el pozo. Y no se trata solamente de salir del hoyo y quedarte en el desierto. Se trata de salir del hoyo, pero meterte al pozo. La vida cristiana no es solamente dejé Egipto. Es dejo Egipto, pero no para quedarme en el desierto, sino para tomar la tierra de Canaán. ¿Y qué fluía en Canaán? Leche y miel. Era una tierra llena de fruto. Pero ¿qué hizo Israel? Se quedó dando vueltas en el desierto.
¿Te das cuenta cómo los tiempos cambian, pero los principios y estrategias de Satanás son exactamente las mismas? Satanás no necesitaba destruir a Israel con los ejércitos cananitas. Le bastaba con convencerlos que no podían tomar Canaán para dejarlos como los dejó 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que murió toda esa generación. Entonces, qué tragedia que como matrimonio cristiano vengamos a Cristo y digamos: gloria a Dios, soy libre del pecado, tengo vida eterna, salí de Egipto. Pero mi hermano, ¿están en Canaán o están dando vueltas en el desierto? ¿Están en el pozo o están simplemente dando vueltas? Se conformaron a lo malo que ya dejamos de hacer, pero se están perdiendo de la gloria de Dios, que quiere usar sus vidas para impactar las siguientes generaciones, para ser de bendición a otros. A lo mejor no te das cuenta que el plan de Dios no era solamente que tú dejaras de hacer lo malo, sino usarte para compartir otras personas y que otras personas también conocieran del Señor. Orar por otros y que a través de ustedes milagros fueran hechos y que el nombre de Cristo fuera glorificado. Pero nos conformamos con decir: ya no estoy en el hoyo, ya Dios me sacó de aquí. Y muchos pasan toda la vida contando este testimonio de lo que dejaron de hacer. Y yo quiero preguntarte, si diéramos nuestro testimonio, podríamos contar lo que hemos dejado de hacer, pero podríamos contar también: ¿y ahora qué es lo que estamos haciendo? ¿O solamente hablaríamos del pasado? El testimonio de muchos es eso nada más. Lo que yo antes era, yo hacía, yo decía, gloria a Dios, ya lo dejé, no está mal. Pero ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora, ¿qué está haciendo Dios con tu vida? Tenemos que ser matrimonios como Isaac y Rebeca, que vivan en el pozo, que tengamos una relación con Jesús, que vivamos en la palabra, que de repente estoy mal y vengo a la palabra, que me limpie, tengo alguna duda, y en vez de andar buscando a ver quién me aconseja, qué me dice, y pura tontería, y a veces acierto, pero a veces no. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por malos consejos? Por escuchar a las personas incorrectas, la influencia incorrecta, porque no nos limpiaron las aguas de vida de la palabra. Nuestras vidas se empiezan a secar y nos llenamos de amargura y de estrés y de ansiedad, y empezamos a tener conflictos porque no nos estamos refrescando. Hay muchos de los pleitos que algunos de ustedes tienen en el día a día que no los tienen por la razón que creen que los tienen. Los tienen porque viven con un carácter que está muy alterado, con los nervios demasiado alterados, demasiado estrés, demasiada ansiedad, demasiada preocupación por muchas cosas, porque está seco, mi hermano, porque no estás yendo a refrescarte de las aguas de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la presión de la mala noticia del doctor y la enfermedad, y que se vino la suegra 3 meses de vacaciones a tu casa, y que la América no da una. ¿Qué más le añadimos a la lista de preocupaciones? Algunos dicen amén por esto último, pero y la crisis económica y la guerra en el Medio Oriente, y que si va a subir o no la gasolina, y que mi hijo ahora dice que es un terián, y bueno, no sé qué más le quiera sumar a todo esto, y que me asaltaron y me hackearon mi cuenta, todo. Entonces te pone los nervios de punta. Y si no vas a refrescarte, como dijo David, mi alma clama como la sierva, brama por las aguas, así clama por pie el alma mía. Porque ¿sabes por qué la sierva en la madrugada va a beber de las aguas? No porque lo obligan, sino porque tiene sed. ¿Quién tiene sed? Aquel que está seco y que está sediento. Entonces, en este mundo de tanta aflicción, de tanto problema, de tantas cosas que nos quieren robar la paz, muchas veces estaremos secos. Entonces, la pregunta no es si estamos secos, sino por qué nos quedamos en esa sequedad. Todo mundo es normal que sienta sed, pero si alguien tiene sed, ¿qué le dirías? Pues tómate un vaso de agua. No, pero es que tengo mucha sed. ¿Qué me dirías? Pues no, es que no tienes idea cuánta sed. Pues trágate el vaso de agua y se te va a quitar la sed. Espiritualmente es lo mismo. A veces nos empezamos a quejar de todas las cosas, y pastor, y siento, y estoy así, así, así. Jesús dijo: a todos los sedientos. Yo no estoy inventando alegorías, tengo mucho cuidado de que lo que digo esté sustentado. Lo acabamos de leer. A todos los sedientos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Me dieron el avión? No dijo vengan a mí, ya están inventando ustedes, hermanos. Se los voy a leer. Juan 7, ahí les va de nuevo. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, y añadió, y beba. El que cree en mí, como dice el Espíritu, con la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Entonces alguien te dice, tengo sed, toma agua. Y Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y de quién hablaba? Del Espíritu Santo, dice el siguiente versículo. ¿Y cómo es que busco? Ok, vengo a Cristo, recibo según Efesios 1 el Espíritu Santo. No, ya no es de que algunos lo tienen y algunos no, porque es lo que enseñan algunas personas, como que hay cristianos de una élite súper especial. No, 1 Corintios 12:13 dice que a todos se nos debe ver del mismo Espíritu. Efesios 1 dice que habiendo creído, en ese momento fuimos sellados de inmediato. ¿Qué sucede después? Hay momentos de llenura, de manifestaciones, de operaciones del Espíritu, que te confundiste. Es que yo de verdad sentí algo, sí, pero no es que en ese momento lo sentiste, no es que en ese momento lo recibiste, es que en ese momento de forma tangible percibiste algo, pero tú lo recibes el día que entregas tu vida a Jesucristo. Entonces entendemos esto, pero el siguiente punto que Pablo dijo, no sean llenos de vino, sean llenos del Espíritu. O sea, lo tienes, pero se hace esta comparativa a una persona llena de vino. ¿Y cómo te llenas de vino? ¿Vía intravenosa? Bebiendo. Dile a tu marido, no te hagas, respóndele al pastor. Si bien que sabes de esto, tienes experiencia ardua, ¿no? Por primera vez puedes responder algo en la iglesia, mi amor. Dile, es tu oportunidad de sacar un 10 con esta pregunta, bebiendo. Entonces Jesús dijo, vengan y beban. ¿Y cómo bebo? Tomando el paralelo del pasaje de David, como la sierva brama por las aguas, así clama por piedad el alma mía, yendo a buscar la intimidad con Dios, pasando tiempo con el Señor. Entonces es muy distinto que llegamos a casa después de un día de tantos problemas que ya enumeramos y tanta tensión y pendientes y el trabajo, aún el ministerio a veces se estresa y los problemas y que el hermano hoy se enchamucó y que fulano de tal, el gadareno y tienes toda esta carga de tensión y te encuentras con tu cónyuge o con tus hijos o con quien sea y ¡pah!, explotas porque estás seco, porque la palabra ni te limpió ni te dio dirección y tu espíritu necesita de esas aguas. Es muy distinto a que tú tienes la costumbre de venir y beber y vienes a la palabra y la palabra te limpia y te muestra todo lo que está mal y su esperanza te da fortaleza y te da ánimo y en los tiempos complicados y si la crisis, la deuda, lo que sea, pero tienes la promesa de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección de Dios. Dios te da métodos, estrategias y sobre todo te da la fortaleza espiritual. Termina con tu sequía y empiezas a reverdecer porque ahora estás lleno de su Espíritu Santo a través de tu intimidad con Dios. Y entonces lleno de su Espíritu produce su fruto, estás en paz, tu espíritu manso y apacible va a reaccionar de una forma muy distinta si vienes a casa sediento o saturado de las aguas de vida. Algunos tienen cara de porque al principio me veían con cara de ¿qué agua me estás hablando? No, y es una parte fundamental para la relación del día a día, porque como el domingo les dije, aunque tengamos metodologías para tratar y herramientas y principios prácticos y somos pragmáticos, ¿verdad? Si no entendemos este método satánico aplicado al mundo espiritual, nos va a volver a hacer papilla el enemigo. Entonces, podemos ser ejércitos fuertes, con estructuras y con fortaleza. Satanás no necesita tanto rollo. Dice, cuando no puedo, porque son como Petra, y murallas por aquí, por allá, y ejércitos son impenetrables, vamos a cortarles su canal de abastecimiento de agua. ¿Cómo logra esto? Vamos a saturarlos de redes sociales, vamos a saturarlos de entretenimiento, vamos a saturarlos de que les recomienden en el trabajo unas series de Netflix buenísimas. A lo mejor algunos ya se están riendo porque ya hoy les dijeron, llegaste, mi amor, al rato que lleguemos, bueno, ya viniste hoy, ya viniste y bebiste, ya al rato te ganaste tu serie, mi hermano, ¿verdad? No se trata tampoco de ser religiosos y satanizar todo, porque algunos crecimos escuchando a personas que decían esto, ¿no? Yo recuerdo algunos predicadores que decías que no es del diablo. Cuando era niño me traumaron porque llegó un cuate a la casa y quitó todos los Santa Clauses, que con eso no estoy en desacuerdo, porque creo que a veces Santa Claus le quita el lugar a Jesús y toma más preeminencia que él en la Navidad.
pero también dijo que los osos eran diabólicos porque era de una bestia. Entonces yo tenía un osito de peluche que amaba y me lo quería tirar a la basura, ¿no? Entonces yo estaba en mi cuarto con el oso abrazado, llorando, y bueno, mi mamá, gracias a Dios, no le dejó al hermano, es que hay una palabra griega que empieza con desgra, pero no me acuerdo no le dejó robarme mi osito de, de peluche, pero decía que era del diablo. Entonces todo era del diablo, ¿no? Y la tele es del diablo, internet es del diablo, Facebook es del diablo, el diablo es del diablo. Y dices, pues que no es del diablo, ¿no? ¿Recuerdas aquellos pastores que antes de la pandemia, Facebook es del diablo? Llega la pandemia, síguenos en Facebook, ¿no? Confirmando Romanos 14, nada es inmundo en sí mismo. Entonces, primera de Corintios, ¿qué es? El 6:17, el que dice que todas las cosas no son lícitas, ¿sí o no se lo saben? Pero si es ese, 6:17 o no. Bueno, lee todo primera de Corintios hasta que lo encuentres. Entonces, todas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, hay que tener un equilibrio. Se vale que, ok, vamos a ver una película juntos, no está mal. Vamos a ver una serie juntos, ir al cine juntos, no está mal. He predicado que es importante que pasemos tiempos de recreación también, pero siempre y cuando nada de eso sustituya tus corrientes de agua. No es una buena idea decir, el domingo en vez de congregarnos vamos a quedarnos a ver todo el maratón del Señor de los Anillos. Y hoy en vez de leer la Biblia, mejor vamos a ver todas las noticias del Medio Oriente. No son cosas en sí mismas malas, pero cuando están reemplazando tus ríos de agua viva, tu tiempo con la palabra, tu relación con Jesús, tu comunión con Dios, en la presencia de Dios, tu tiempo llenándote del Señor, en intimidad con Dios, tu coinonía con el Espíritu Santo, entonces es una señal de alerta, porque puede que esté detrás Satanás y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, que de una forma tan sutil empieza a saturar a tantos matrimonios de tantas ocupaciones que se desconectan de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Cuando tengamos vacaciones, mis hermanos, mismo principio. Hay vacaciones para el cuerpo, pero no para el alma ni para el espíritu. O sea, no hay vacaciones espirituales. No es de que, pues como nos vamos 2 semanas a la playa, no vamos a leer la Biblia porque va a acabar siendo uno de los peores viajes de tu vida. No tienes idea del peligro en el que te estás metiendo. Hemos sabido de pastores que en viajes de trabajo, donde en teoría estaban ministrando, estaban compartiendo, por no entender esto y desconectarse de Dios y decir no pasa nada si estos días no oro, si no leo la Biblia, si no medito la palabra, Satanás agarra y te empieza a traer todo tipo de tentaciones, y lo que podía haber sido de bendición para muchos termina convirtiéndose en su peor maldición, porque no hay vacaciones espirituales. A lo mejor te vas a levantar más tarde y no en la madrugada. Imagínate, estás nada más en un cuarto, a diferencia de tu casa, tienes un espacio para orar y de repente, ¿no? Y más si alguno de ustedes habla en lenguas y el otro dormido y de repente, oh, rabasaya, no sé qué, y vas a decir, ¿ahora qué está pasando, no? Entonces, a lo mejor buscarás otra forma, otro espacio. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ponerme alabanzas. Luego mi esposa me hace bullying, dice, tú parece que es la música por dentro, porque me paro y pongo mi teléfono alabanza y luego estoy con mi bata y me pongo el teléfono y bajo a la cocina con el celular. Y un día me dijo, oye, nada más en la madrugada cuando bajes o cuando subas o lo que sea, pues, de repente bájale un poquito ahí el volumen. Y cuando estamos en algún lado de viaje me llevo mis audífonos y me pongo mis audífonos, ¿no? Porque tenemos horarios distintos. Para ella es más fácil pararse muy temprano, para mí es más fácil dormirme muy tarde. Entonces yo parezco búho y ella, ¿qué sería el equivalente a quien está desde muy temprano? ¿No? Y ella pajarito, dicen, ella pajarito y no, bueno, está buena esta analogía, ¿no? Ella desde muy temprano y yo hasta muy, muy tarde. Entonces cuando de repente estamos fuera, pues yo busco con mis audífonos, tengo ahí mi música, mis alabanzas, o luego me pongo prédicas también en la madrugada, y buscamos la manera de poderlo seguir haciendo sin afectarnos, pero no utilizar esto como un pretexto para desconectarnos de Dios, porque nos desconectamos de Dios y hasta ahí llegamos. Porque separados de mí, Jesús dijo, nada puedes hacer
salvo en vacaciones. ¿Eso dijo? Separados de mí nada pueden hacer, excepto en la playa. Ahí sí desconéctense. O sea, en la playa te ofrecen de todo. Cuando hemos ido al retiro de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, me han ofrecido, no sé qué me ven cara, ¿no? Marihuana, cocaína, heroína, mujeres, hombres, de todo. O sea, luego no sabemos ni dónde estamos parados. Y oiga, y esto, aquello y el otro. Y a veces con mi esposa al lado. Entonces, el espíritu está dispuesto, dice la Biblia, pero la carne es débil. Y si tú te confías y dices, no pasa nada, y te fuiste unos días y te desconectaste de Dios y dejaste de beber, y tuviste en el pasado problemas de adicciones con las drogas, con el dinero, con el alcohol, con las mujeres, con los hombres, porque a lo mejor antes de Cristo cachabas granizo con la izquierda, ¿verdad? ¿No? O a lo mejor tu hermana eras medio cusca antes, ¿no? Sabrá Dios porque hay de todo en la viña del Señor. Y tú te confías y bajas la guardia, va a venir otra vez un desastre. Entonces estoy hablando del ejemplo hipotético de un viaje, pero en el día a día es justamente lo que sucede. Nos confiamos, bajamos la guardia, hasta ahí llegamos. Y la tragedia de muchos matrimonios no es el problema, sino el origen del problema. Y es que Satanás los sitió, los rodeó de distracciones, ojo, o de ocupaciones, ojo, o de exceso de trabajo. ¡Qué bendición, pastor! No tiene idea cuánto trabajo tenemos. Gloria a Dios. No está mal, pero busca la forma de no desconectarte de tus corrientes de agua. Ok, estoy trabajando, pero estoy alabando a Dios. Me doy mi espacio para a solas orar con Dios. Hago algunas pausas. Fíjate, me acabo de enterar y tenemos que averiguar, porque creo que con todo el personal de mantenimiento tendremos que hacerlo, que hay una ley que es la ley silla. ¿Ustedes sabían? Que cada, creo que 50 minutos tenemos que darles un lugar para que se vayan a aplastar 5 minutos. Entonces van a ser los más felices ahora que les notifiquemos. Y de todas formas van y se aplastan como media hora, pero ya va a ser oficial y con derecho, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestra ley silla espiritual. Cada cierto tiempo me voy, me desahogo, quizá un trato con mi jefe, mi compañero de trabajo, o un cliente según sea el caso, o un alumno, o lo que sea, y estoy estresado, y así como el empleado necesita un descanso físico, mi alma también necesito. Cada cierto tiempo voy y me desahogo con Dios, cierro mis ojos y le entrego a Dios mi pesar y lo que estoy pasando. Busquemos hacerlo durante diferentes momentos del día, no nada más en la noche o en mi tiempo de oración en la mañana. En la tarde tienes un rato libre, mientras vas manejando también, ven y bebe de las aguas de vida, ven y descansa en el Señor, ven y fortalécete en el Señor. No puedes darte el lujo de permitir que tanta ocupación o en el ministerio, mis hermanos, tenemos también como pastores muchos pendientes aquí y podría ser muy fácil desconectarnos, y por eso he dicho tantos caen, y tenemos que buscar en diferentes momentos no permitir que nos saturemos de tantas ocupaciones que no tengamos espacio para nuestra relación personal con Dios. No el tiempo en el que yo voy a preparar mi prédica, no el tiempo en el que estoy predicando, el tiempo en el que yo vengo y bebo. Porque es diferente en un restaurante tomar una jarra, servir un vaso y darles a los demás de beber, a que tú bebas de esa agua. Y muchos pastores son expertos sirviendo muchos vasos de agua, pero están sedientos y secos, y por eso caen. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de distinguir entre cuando estoy preparando la mesa para darte de beber, a cuando yo vengo y tomo de beber. ¿Me explico? Tú tienes que beber de esas aguas de vida. No permitir que ningún sitio satánico, diabólico, por más insignificante, noble que parezca, te robe y te arranque de tu tiempo con el Señor. Quiero terminar con esto, Primera de Juan capítulo 2. Versículo 12. Dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre.
Les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Les vuelvo a decir, versículo 14, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjate cómo hay una correlación entre que vencimos al maligno con que la palabra permanece en nosotros, aunque se refiere aquí a los jóvenes, y a los padres en que conocemos al que es desde el principio. O sea, la relación con Dios y la permanencia en la palabra ligadas a nuestra victoria sobre Satanás. No es una casualidad los siguientes versículos. Si yo no permanezco en comunión con Dios y en la palabra, y Satanás me sitia y me roba de esas corrientes de agua, no lo voy a vencer, al contrario, él me va a destruir. Por eso en el versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No es una coincidencia, sino que el no vivir estos siguientes versículos puede anular los previos. Si yo amo al mundo y las cosas del mundo y la palabra no permanece en mí, me desconecto de Dios, no voy a vencer al maligno. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo no se refiere al mundo físico, no es de que salgas a quemar bosques mañana. Se refiere al ambiente que nos rodea, a la vanagloria del mundo y la atención y el aplauso y el reconocimiento del mundo a través del pecado. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, como lo vimos el miércoles con los hombres, permanece para siempre. Cuando yo empiezo a amar al mundo y de repente me empiezo a saturar y tengo un montón de compromisos sociales y salidas y por aquí, por allá, todo esto en sí mismo no es el problema, pero cuando todo eso me desconecta de la palabra, me desconecta de mi relación con Jesús, me desconecta de mi comunión con Dios y lo que produce entonces la llenura del Espíritu Santo, entonces viene la caída y es lo que muchos matrimonios necesitan entender. Tu problema, decía el hermano Arjona, no es el problema. ¿Cuántos se saben esa alabanza que dice que el problema no es problema? El problema realmente es que estamos secos y por eso no hay fruto, la palabra no nos limpia, no nos da dirección, hacemos pura tontería, actuamos por impulsividad, lo que se nos ocurre, lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos dijeron, y ni siquiera hemos consultado si realmente eso es lo que Dios dice. Termino con esta pregunta. En tus últimas decisiones importantes, ¿en cuántas de ellas oraste? Y pediste al menos, Dios, de alguna forma, dame sabiduría, dirígeme, confírmame, y todos nos vamos a equivocar, pero es distinto que digas, híjole, a veces me equivoco, a que digas, híjole, es que casi siempre me equivoco y muy pocas veces de puro churro acierto, porque estoy entonces actuando mis propias fuerzas en la carne y eso desencadena una serie de problemas como efecto dominó. Así que, mis hermanos, volvamos a las bases, no solo en nuestra relación, sino en nuestra relación con Dios. Combinemos lo que vimos las últimas 2 semanas. Busquemos estar fuertes físicamente, pero también fuertes espiritualmente. Busquemos agradarnos físicamente. Se vale peinarte, mi hermano, como lo vimos. Se vale que te rasures y que te bañes de vez en cuando. No es pecado, ¿verdad? Hermana, si te quieres cambiar el look y arreglarte para tu marido, todo eso, pero que no sea solamente la apariencia, sino que lo que reflejamos por fuera no se compare a la belleza que hay por dentro, a la llenura de esas aguas de vida del Espíritu Santo de Dios. Busquemos sí tener esos detalles entre nosotros, pero busquemos principalmente tener este tiempo con el Señor, que seamos como esa tierra verde en medio del desierto y que no solamente nosotros estemos llenos, sino que otros puedan venir y también beber y también ser bendecidos por nosotros. Vamos a orar, cierra tus ojos conmigo y dile, Dios, te doy gracias por tu palabra y quiero reconocer que muchos de los problemas que tenemos en casa es porque hemos estado sedientos y no hemos bebido. Porque la falta de estas aguas de vida nos han llevado no solo a tomar malas decisiones, no solo a no corregir, al no ser limpios por tu palabra, sino también, Señor, a no refrescarnos en ti y permitir que el estrés, la ansiedad,
los problemas, las preocupaciones, Señor, nos gobiernen y alteren nuestro estado de ánimo y nos lleven a reaccionar mal en la carne. Señor, reconocemos los errores que hemos cometido, nuestros pecados, te pedimos perdón, nos arrepentimos y que hoy en adelante, Señor, nosotros podamos, como Isaac y como Rebeca, no vivir en el hoyo, sino vivir en el pozo. No solamente testificar de lo que dejamos de hacer, sino testificar de lo que ahora estamos haciendo. No solo dejar Egipto, sino salir de aquel desierto y tomar la tierra de Canaán, vivir tu voluntad buena, agradable y perfecta, experimentar de tu misericordia, de tu bondad, de tu bendición en nuestras vidas. Yo oro por cada matrimonio para que así sea hecho, Señor, que seas tú inundándoles de tus corrientes de agua viva, Señor, que a través de esa relación con Cristo Jesús, de tu palabra y de la búsqueda de la intimidad contigo, Señor, sean llenos de ti, tú inundes sus vidas, Señor, sacie su alma, sacie su sed, Señor, te lleves todo aquello que está trayendo irritación a su carácter, a su estado de ánimo, Señor, puedan descansar y refugiarse en ti y que, aunque esto a primera instancia parecía no tener que ver mucho con nuestra relación, tiene que ver todo, Señor, que esto se vea reflejado en su trato diario, en su relación diaria, en su forma de hablar, de responder, de mirarse, aún en su rostro, Señor, en cada gesto que pueda notarse la paz que sobrepasa todo entendimiento, que hallamos solamente cuando nos refugiamos en ti. Señor, que nos des la sabiduría para detectar cada sitio del Satanás que está tramando para desconectarnos de ti, cada actividad, aún aquellas que parecen correctas, que nos están alejando de ti, Señor, y que podamos siempre hacer espacios para venir y beber de las aguas de vida. Vengan y beban a todos los sedientos. Dile, Señor, dame de beber, tengo sed, quiero más de ti. Renuncio, Señor, a mi conformismo, a mi apatía, y quiero beber hasta estar completamente satisfecho y cada vez que esté seco o vaciándome, volver a venir a beber como la sierva va todos los días. Así yo cada día, Señor, llenarme de las aguas de vida, que podamos vivir en el pozo de forma permanente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.